Queridos hermanos y hermanas, soy el Padre Fernando Orejuela, de la Comunidad de la Inmaculada Concepción. Sirvo en la parroquia de San Bonifacio, en la Arquidiócesis de Miami. Y hoy quiero invitarlos a que meditemos el sermón de las 7 palabras. Esta meditación la tomo de los escritos de Lino Sevillano Quiñones y el hermanito simple, quien le confía esta reflexión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los profesionales de la ciencia creen en la tecnología. Dios cree en el amor. El amor no razona, porque está más allá de la razón. El amor no es lógico, porque está más allá de la lógica. No obstante, el amor es vida, y la vida hace posibles la razón y la lógica, y le da consistencia y contenido, porque el amor es propio de la esencia de Dios, y Dios lo es todo, más allá de la ciencia, de la razón y de la lógica. Dios es el que es, y eso es todo. El ser humano pierde mucho tiempo y consecuencialmente mucha vida aplicándole lógica y razón a las manifestaciones y atributos del amor. Y por eso terminamos trocando el amor en lógica y razón y dejando sin amor a la razón y a la lógica. En todas las manifestaciones de Dios hay ciencia, hay lógica y hay razón, pero todo como un fruto razonable, lógico y científico del amor, el cual está por encima de la lógica, de la razón y de la ciencia, y por eso las contiene. En Dios nada hay sin lógica, nada hay sin ciencia y sin razón, pero como consecuencia del fenómeno ilógico para cada uno de nosotros del amor, porque el amor es amor. Dios es amor. Dios es el amor. Y el verdadero amor, el de Dios, escapa a todo método, a toda razón, a toda ciencia y a toda lógica, al modo humano. Porque Dios no es explicable en sí plenamente por la ciencia, por la razón y por la lógica, al modo humano, ya que aunque las contiene, al rebasarlas, en aquello en que rebasa es imprevisible. Podrá haber lógica en las explicaciones que da Pablo del amor en su primera carta a los Corintios. Sí, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando amemos, no nos enclaustremos en la ciencia, en la lógica y en la razón. Liberémonos con las libertades del amor y volemos con ellas, guiados solo por los vientos saludables del Espíritu de Dios. Con la razón y con la lógica, nosotros sabemos que la justicia se equilibra con la contraprestación. Doy para que me des, a tal medida, tal precio. El perdón tiene límites. El límite del perdón es la cordura, y la cordura es lo razonable. La pregunta de Pedro sobre lo justo cobra sentido y la respuesta a niveles de la razón es obvia. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Y la respuesta en lógica sería razonablemente sí, hasta 7. Pero en la lógica y en la razón de Dios no tiene límites la capacidad de perdonar. Por eso su respuesta es desconcertante. 70 veces 7. Pero
en armonía con su súplica elevada al Padre por cada uno de nosotros en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando amemos, la única razón y la única lógica para estar en armonía con la razón y con la lógica de Dios es la vida de la gracia, el anonadamiento, la entrega absoluta y la donación perfecta. Si hay limpieza en el corazón, se puede recibir, vivir y dar a Jesucristo. Y cuando eso ocurre, la consecuencia es lógica y razonable en la razón y en la lógica de Dios. Se ama, con todas las consecuencias imprevisibles del amor planteadas en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 13. Tú, querido hijo, hija, ama, no razones, no le busques lógica al amor, en consecuencia salva, no condenes. Condenar es lógico en la lógica humana. Salvar es lógico en la lógica de Dios. Y salvar equivale a perdonar. Perdonar es desestimar las ofensas, ignorarlas, olvidarlas, desecharlas. Nadie desecha sin remover y sin quitar. Para perdonar, remueve y quita el rencor que clama por venganza. En la venganza puede que haya una cierta dosis de justicia, pero no hay amor. La venganza es desamor y el desamor no está en los atributos de Dios. El desamor es del diablo, es enemigo de Dios. Hay mucho pecado y mucho delito en el mundo generados por la falta de gracia. ¿Cómo combatirlos? Destruyendo al pecador y al delincuente porque ellos lo generan. En la lógica humana eso sería lo razonable. En la de Dios no, porque Él, si bien es cierto que odia el pecado y el delito, ama al pecador y al delincuente en contraposición de lo que hace el diablo, quien ama al delito y al pecado, pero odia al pecador y al delincuente. Ante todo, limpiemos nuestro corazón, llenémonos de la gracia de Dios. Como nuestro único modelo, seamos mansos y humildes de corazón. La humildad y la mansedumbre dan espacios al amor al albergar a Jesús, Dios, amor, quien dio su vida por cada uno de nosotros y como el buen pastor busca siempre infatigablemente a la oveja perdida, que es cada pecador por vil e incorregible que lo sea. La gracia de Dios es exigente. Requiere mucha entrega personal, mucha humildad y mucha mansedumbre hasta el punto de reconocer para removerla la viga propia de mi ojo y no mirar y condenar la paja en el ojo del hermano. ¿Lo entiendes? ¿Ves por qué ninguno de nosotros ha sido constituido juez de los otros? No condenes, ames. Recuerda, con la vara que mides serás medido. Así que libérate de los prejuicios, limpia tu corazón. Dios es amor. Y si tú dices que amas a Dios, ama al hermano. Y que en esto nos distingan todos y que en esto nos conozcan, porque nos amamos los unos a los otros. Jesucristo Dios es amor. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y por eso nos justificó y por eso repitió esta palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Segunda palabra. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la vocación del ser humano: reconquistar el paraíso perdido. Esta es la vocación de la persona redimida por Jesucristo: volver al paraíso de Dios, el cual es la felicidad, que es un derecho y un deber para cada persona. Es fruto sustancial de la sabiduría participada por Dios a cada persona. Solo cuando se está en Dios, solo cuando Dios está y actúa en nuestra vida, en Él se crece
y en él se fortalece para poder ascender, para poder subir, para poder ir al cielo. Este es el camino. El hombre fue creado para ser feliz eternamente. Esto se ha afirmado siempre. Solo se es feliz cuando se está en Dios. Cuando Dios está en el hombre. Adán y Eva, en cuerpo y alma, fueron creados y colocados por Dios para estar en Dios. Fueron creados en el paraíso, para estar y vivir en Él y con Él, para disfrutar todo lo de Él, lo que Él les había dado. El paraíso o cielo no tiene sentido sin Dios. Por eso el paraíso o cielo, en el cual y para el cual el hombre fue creado, es Dios. El pecado de nuestros primeros padres cortó la presencia de Dios en ellos y por eso fueron desterrados. Porque sin Dios no hay paraíso. Tristemente, y la soberbia que Satanás introdujo en el corazón, en la mente y en el espíritu de ellos, los hizo suplantar la verdad. Y después de haber recibido un don, el diablo les dio el antidón, por el cual se rebelaron contra Dios y con el cual Él se rebeló también contra el don de Dios. Por eso difícilmente pudieron alcanzar la gracia y perdieron su amistad con Dios. Todos aquellos que viven en esta experiencia de soberbia humana, de rechazo de Dios, pierden a Dios. Jesús nos enseñó con estos dos hombres que acompañaron y compartieron también su propia realidad, dos ladrones crucificados con Él, uno a su derecha y uno a su izquierda. El de la izquierda, Gestas, es el ejemplo, maestro y modelo del falso testigo, del que niega la verdad, la suplanta y la camufla por intereses personales, miedo, utilitarismo. ¿Qué es el afán del lucro? Lucro económico, notoriedad, ganancia, ventaja de cualquier clase o por cobardía simple. El de la derecha es ejemplo, maestro y modelo del verdadero y auténtico testigo, el que solamente señala la verdad para que ella se demuestre sin temor y sin afán de notoriedad, de recompensas y de lucros. Por eso es señal de Jesucristo, como lo es su madre al pie de la cruz, la testigo fiel por excelencia y copia consciente y libre y auténtica del verdadero testigo. Gestas, el llamado mal ladrón, es el patrono o maestro del falso testigo. Dimas, el llamado el buen ladrón, es el patrono, maestro, modelo y ejemplo del verdadero testigo. Ambos estuvieron en las mismas circunstancias, junto al testigo verdadero y auténtico que es Jesucristo, quien vivía y sufría las mismas pruebas, pero se distingue el uno del otro por su acción y reacción frente a la prueba. Gestas es el modelo y maestro del cobarde y falso testigo. Dimas es el modelo y maestro del valiente, auténtico y verdadero testigo. Siempre ha habido testigos de una u otra clase, pero en la cruz, frente a la verdad, que es por sí y en sí la cuota del sacrificio. El maestro ahí es el verdadero testigo y modelo. Por eso podríamos decir que hay dos escuelas de comportamiento frente a la verdad y a la trascendencia de la prueba, de los falsos y la de los verdaderos testigos. Ante ellas están todas las personas en el mundo, por tanto, ser o no ser testigo verdadero es cuestión de preferencias. A eso hay que agregar la acción
del mundo que cuestiona. Que el mundo escuche las recompensas que se ofrecen para obtener resultados favorables. Por ejemplo, en la administración de la justicia puede que sean lícitas, pero no son justas en sí. Por lo cual terminan siendo fuentes delincuenciales, forjadoras de falsos testigos y como consecuencia de males previsibles. No juguemos con la justicia. Dejemos que ella, como propia de la esencia de Dios, sea en sí únicamente lo que es, no lo que se pretende que sea a título de conveniencias humanas de cualquier tipo. El auténtico y verdadero testigo en contraste con el falso es aquel que con su testimonio señala la verdad para que ella se demuestre. Para que ella en sí revele a Dios. La autenticidad. En la cruz y desde ella, pues, se definen dos escuelas. La escuela de la mentira, de la falsedad, de la cobardía, de la injusticia, de la abominación, en la manera de testificar el estar al lado de Dios. Esa es la escuela de Gestas. Y la escuela de Dimas, el testigo que señala la verdad para que ella se demuestre y produzca resultados de justicia. ¿De cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? Decide a cuál escuela inscribes tu nombre, porque todos estamos frente a Dios, desde nuestra propia cruz. ¿Eres de la escuela de los que bendicen y abren las puertas del cielo y de la bendición a su vida? ¿O eres de la escuela de los que maldicen y abres la puerta al infierno, que condena y que destruye? Todos estamos llamados a ser como Dimas, el buen ladrón, el buen testigo que supo abrir la puerta a su Salvador, a su Dios y a su Señor. Y por eso hoy día es San Dimas, el patrono de los pecadores, como tú y como yo. Amén. Tercera palabra, mujer. Ahí tienes a tu hijo. Hijo. Ahí tienes a tu madre. Si reconocemos el sacrificio de Jesús para salvarnos a todos nosotros, reconozcamos también el sacrificio de ella, de María, unido al sacrificio de Cristo en el misterio de la redención. Sabemos el alcance que ha tenido esta experiencia de la madre en relación con el hijo, al pie de la cruz. Por eso Jesús, levantando los ojos desde el púlpito alto de la cruz, lo gritó: hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Ella está sufriendo en él y con él, muriendo con él y en él, en absoluta entrega por cada uno de nosotros. Y por eso debemos reconocer en ella también a la que da la vida por nosotros. Pero ¿quién es ella? Es nuestra madre. Ella no es Dios, es criatura igual a cada uno de nosotros, pero es la obra de Dios, la obra perfecta y amorosa de Dios. Quien ve a María ve a Dios, porque ella es el reflejo vivo de Dios,
Quien se ve en un espejo ve el paisaje reflejado en él. No ve al espejo, sino al paisaje que se refleja. María no se muestra a sí misma, ella muestra a Dios. Quien la imita a ella no debe mostrarse a sí mismo, debe mostrar como ella a Dios, a quien ella muestra. Y entonces, esto nos lleva a comprender algo muy importante, supremamente importante para nosotros. ¿Cómo vive María? María vive anonadada en la presencia de Dios. María vive entregada totalmente a Dios. Por lo mismo llena de Dios, María es la llena de Dios. Por eso la llena de gracia. Esto es lo que ella hace. Y por eso cada uno de los que la imitamos, María como la llena de Dios, vive a Dios. Y María viviendo a Dios deja que Él sea quien obre en ella. Así se cumple en ella lo que afirma el apóstol Pablo. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso María es prudente. Es limpia y libre de todo lo que no es de Dios. Es mansa, es humilde de corazón. Por eso mismo ella ama, cree, confía y espera. Recordemos, Jesucristo es Dios. María vive como Jesucristo, en el amor de Dios. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo obra María? El obrar de María es el obrar de Jesús. María obra como Jesús, porque Jesucristo obra en ella. Quien puede decir con razón, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, también puede decir, ya no obro yo, es Cristo quien obra en mí. María no tiene otra manera de obrar que el estilo propio y particular de Jesucristo. El estilo de Jesucristo es el amor. María, por tanto, obra con amor. ¿Sabemos algo diferente de ella? ¿Conocemos por las escrituras o por la tradición otra manera de hacer de ella que podamos comprobarlo? Es que el amor absorbe todo en el que ama, por eso se entrega absoluta e incondicionalmente. La entrega es muerte total a sí mismo, al propio yo, al egoísmo individual. En el amor no hay yo, en el amor hay nosotros. O sea, tú, yo, vosotros, fundidos en el plural nosotros. Este es el amor trinitario, que es el amor de Dios. El que hace que Dios sea Dios. Por ese amor Él es uno. Uno solo en el amor. Y una trinidad de amor. Una substancia de amor. La Santísima Trinidad es la plenitud de Dios, Dios mismo. Por eso Dios es amor y como tal da amor. Porque cada quien da de lo que tiene. Quien es de Dios tiene a Dios y en consecuencia da a Dios. María es de Dios, ella tiene a Dios y da a Dios. Quien imita a María debe saber esto. Igual que ella, si tienes a Dios, debes dar a Dios. Dios es amor, por tanto, debes dar amor. Pero María es madre, porque es la madre de Jesucristo, el Salvador. El único verdadero Dios y hombre verdadero. María como madre de Jesucristo es la madre de Dios. En Dios todos somos llamados a integrar el cuerpo místico de Jesucristo. Por eso en Jesucristo todos estamos incorporados misteriosamente en la maternidad virginal de María Santísima, la Inmaculada Concepción. Ella es nuestra madre. En Cristo hemos sido engendrados de nuevo nosotros. En María hemos sido regenerados en el vientre de Cristo, en el corazón de Cristo. Nuevas criaturas somos en Cristo. Pero no es solo madre, es maestra. Para la Virgen María, Jesucristo es su único maestro. La verdadera y única escuela de María
en la que ella aprendió a ser es la vida de Jesús, experimentada por ella en su contacto permanente con Él, desde la encarnación hasta la cruz y luego desde la resurrección hasta el día de la ascensión. Jesucristo, Dios como tal, vivía frente a ella y en ella, y María frente a Él y en Él. En esa forma, lo que Él como Dios le enseñaba era su vida, sujeta a su propia voluntad, a su maternidad. De ese modo, Él le enseñó, viviéndolo, cómo hay que obedecer. Esto nos enseña a su vez María, viviéndolo. Por eso su enseñanza es vital. Con vida nos enseña cómo se debe obedecer dentro de la iglesia y solo por amor, viviendo el plan, criterio y voluntad de Dios. Por eso nos dice, haced lo que Él os diga. Por eso es que María es modelo. Claro, es el modelo para María, es Jesús. Jesús es Dios y como tal para María, Dios es el único modelo. Para Jesús el modelo es el Padre. Sed santos y perfectos, como vuestro Padre Celestial es santo y perfecto. En su relación con el Padre, Jesús no tiene nada en medio, nada hay que obstaculice esa relación. El Padre es el principio, es el fin en todo, es el todo para Él. María, la criatura perfecta de Dios e imitación de Jesucristo, no tiene nada entre Dios y ella. Dios es para ella todo. Recordémoslo. Ella se entrega totalmente a Dios y no le pone obstáculos. Y por eso lo deja que obre en ella. Seamos como María, vivamos como María y aprendamos a ser sus hijos. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, lema sabachthani. Jesús está solo y está triste, inmensamente triste, hasta la muerte. Él sabe que el Padre le oye, que ha sido y que será, lo sabe, pero parece que no estuviera. Está como sin su Padre. Por eso clama, por eso grita, Padre, Padre. La soledad sin Dios es inmensamente sola. Pesa, con un peso extraño a todo cálculo. Pesa la soledad del hombre, pesa la soledad de Dios y atormenta. Dios mío, es el clamor de quien busca refugio. Jesús buscó refugiarse en los hombres. Pero ¿quién puede acompañar cuando Dios no está? Cuando el Padre no nos acompaña. Qué amarga es la soledad sin Dios. Pedro, Juan, Santiago, hijitos, hijitos míos, decía Jesús, ¿dónde están? ¿Duermen? El sueño como la muerte es ausencia. Allí estaban, pero no estaban, porque estar es presencia vital y por lo mismo acción, apoyo y compañía. Y en ese momento no actuaban, no acompañaban, no eran compañía. ¿Dónde podría ir? ¿A quién podría ir Jesús para reclinar su soledad? En la hora de la caída, en la hora de tu soledad, en la hora de tu desafortunada prueba,
No te quedes caído. Levántate, recurre a Dios. Recurre al amor de Dios, búscalo. Por ninguna causa desesperes. No huyas de Dios, no apartes la vista de Él. Recuerda lo que Él ha dicho: vengan a mí todos, todos, todos los cansados, agobiados, vengan a mí. Él nos invita a la resurrección. La verdadera muerte es el pecado. Pero es que para muchos la muerte es un género de humillación y de fracaso. La muerte es la desgracia de traicionar al que es el amigo. La muerte es todo lo que hace que se sienta cada uno impotente y en la nada. Pero justamente eso nos enseña a caminar en esos momentos de impotencia. Muchos habremos de caminar en la penumbra, en la soledad, en el dolor. Cuando también como Cristo ha sido vendido, engañado, negado, traicionado. Pero no te quedes en una traición, no te quedes en la negación o en el abandono. Jesucristo venció todas estas situaciones y ha resucitado. Levántate pues, levántate. Levántate con nuevas esperanzas, con la certeza absoluta de que el único que nos puede restaurar es Dios. Dios sabe que todos caemos, que todos caeremos, que todos hemos caído, como Pedro, Judas, Tomás. Pero igual, Él está abierto en su amor, invitándonos a todos a volver a Él como el Padre misericordioso de la parábola del Hijo pródigo. Oigamos la voz de Dios, de aquel que nos espera. Recordemos su vía crucis. Él cayó no una, sino varias veces en el camino, pero se levantó hasta quedar en lo más alto, crucificado en el amor, sediento del retorno de los incontables hombres y mujeres caídos. Él murió para enseñarnos a morir, pero resucitó para enseñarnos a resucitar. Nadie se quede caído, no importa cuántas veces caiga y cuántas y qué grave sea, y qué horrible sea el peso de la culpa que lo aplasta. Levántate, levántate, levántate. Ven a Jesús. Y en esto, ayudémonos los unos a los otros a ir a Dios. Sumemos a los hermanos en la solidaridad. Vamos a Él, no nos quedemos caídos. Él es la fuente de la vida. Y recordemos esa palabra: Él ha vivido nuestra soledad, nuestro desamparo. Y por eso nos invita a que nosotros también nos acompañemos en las horas de prueba. Por eso, la verdadera compañía es la compañía del amor de Dios. Cree firmemente que por amor Cristo ha querido vivir tu soledad. Cristo ha vivido tu desamparo. Cristo ha vivido tu impotencia. Cristo ha querido pasar por cada una de las situaciones que en ti tratarán de vencerte, de anularte y de quitarte la esperanza de vivir. Pero como Cristo, vuelve la mirada una vez más hacia el Padre, vuelve la mirada hacia Dios y dile como Él: Padre mío, Señor mío, no me abandones, fortaléceme, cuídame, guárdame. Amén. Quinta palabra: tengo sed. Sí, es verdad. Dios tiene sed. Una sed infinita como el peso infinito de su soledad.
Jesús, solo en la cruz, se le rajan las entrañas como las tierras del desierto a mediodía. La ausencia del Padre y la ausencia del hombre multiplica el peso desgarrador. Jesús grita: tengo sed. Esa sed es tu propia sed, es tu necesidad, aquella que clama en lo más profundo de tu corazón y que también te grita en lo más profundo de tu ser. Nada, absolutamente nada me consuela, nada me llena, nada me sacia, nada puede llenar mi corazón. Dios también tiene sed de ti, sed de tu vida, sed de tu existencia, sed de tu compañía, sed de tu cariño, sed de tu amor, sed de que estés con Él y que compartas tu vida con Él. Cristo tiene una sed que crece cada día, una sed que se multiplica en cada uno de los hombres y mujeres que claman, que gritan en lo más profundo de su ser, buscando insaciablemente un sentido de vida, una palabra, una razón de ser, un verdadero pan y un verdadero vino, un agua fresca. Debemos saciar al hombre porque tiene sed de esperanza, sed de alegría. Que Dios inspire e impulse a aquellos que no ven un horizonte claro. Que podamos abrirle siempre las puertas a su mente, a sus espíritus y a sus corazones. Tenemos sed de profetas, sed de instrumentos de Dios, sed de guías, sed de pastores, sed de amantes, de personas que se multipliquen en gracias y alegrías, sed de personas que vivan la verdad, de hombres nuevos, de líderes del amor, de apóstoles en las nuevas misiones, de servicios, que no paren, que oigan al Señor y que vayan adelante en su nombre en cada uno de los pueblos, en cada una de las regiones, llevando la palabra a los sedientos, saciando la sed del hombre, saciando a los que buscan, sin negárselo a nadie, sin juzgar a nadie, sin dejarse guiar por las apariencias, porque Dios ve al fondo, siempre ve al fondo. Por eso dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Dios no obliga a nadie. Dios seduce, Dios enamora. Por eso, cada uno de nosotros, al convertirse en instrumento de Dios, debe ir y enamorar a los hermanos. Por eso escucha esta voz, escúchala con todo tu corazón, escúchala de Jesús que te habla, tú que me oyes, quien quiera que seas, oye. No importa qué pienses y quién seas o cómo estés, ven, ven, ven. Dios te ama y te llama, ven, ven, ven. Ven, hijo, ven, hijito, ven, hijita de Dios. Ven, bebe y vive. El corazón de Dios es tu refugio, Él es tu fortaleza y es tu salvación. Ven, bebe y vive. Él te ama, Él es el amor. Tu Dios y tu Señor te ama y te necesita. Tiene sed de ti, no de tus virtudes, porque esas te las ha dado Él cuando está en ti, sino de tus miserias. Ellas le sacian, esas sacian la sed de Dios, entiéndelo. Por eso Dios se hizo hombre, por eso Dios, siendo hombre, para redimirte, se entregó en la cruz muriendo, para hacer virtud
tú des tus miserias. ¿Estás triste? Dale tus tristezas. ¿Estás fracasado? Dale tus fracasos. ¿Has pecado? Dale tus pecados. ¿Estás solo? Dale tu soledad. ¿Estás enfermo? Dale tus enfermedades. ¿Eres incomprendido? Dale tus incomprensiones. ¿Eres calumniado? Dale tus calumnias. ¿Eres miserable? Dale tus miserias. Eso que no quisieras para ti, dáselo a Dios. Él quiere eso para Él. Es así como Él te redime y te salva. Déjate salvar. Dios es bueno. Dile, Dios mío, Dios bueno, aquí estoy. Mírame, Dios bueno. Óyeme, Dios bueno. Sálvame, Dios bueno. Carga con mis cargas. Líbrame de ellas. Aquí están, Señor. Tú que eres mi Dios y mi Salvador. Cree, hermano, cree, confía y espera. Quien seas tú, quien quiera que oiga, sé, ten certeza. Dios es Padre y te busca y tiene sed de ti, como tuvo sed de la samaritana, y por eso la buscó. No importa cómo estés, el corazón de Dios es tu refugio, Él es tu fortaleza y Él es tu salvación. Él te ama como eres. Entrégale todo aquello que te duele y te atormenta. Déjate amar y déjate salvar. Sacia la sed de Dios, como lo hizo la buena samaritana, reconociendo lo que le hace infeliz, lo que le atormenta, lo que le amarga la vida y que no le sacia. Dame de esa agua para que yo no tenga que volver aquí, Señor, a buscarla. Mujer, el que beba de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le he de dar, brotará en él un manantial de gracias que salta para la vida eterna. Jesús quiere llenarte de gracias. Dale tu cántaro vacío y déjalo que Él lo llene con su amor y su ternura, su perdón, su compasión y su bendición por ti. Que Dios te sacie con su amor. Amén. Sexta palabra. Todo está cumplido. Jesús lo dijo. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Jesucristo nos ha mostrado, con su palabra y con su ejemplo, esta lección. Él nos ha enseñado a ser discípulo del Padre, porque ama su voluntad. Si somos sus discípulos y lo acogemos como a nuestro Maestro, debemos, igual que Él, hacer la voluntad del que nos envía, para que seamos luz y sal del mundo. El discípulo bueno es aquel que asimila las enseñanzas del Maestro, las practica viviéndolas, vive y practica su palabra. Para eso se descubre escogido. Va y es testigo, testifica cuánto sabe de Él, cuánto conoce de Él. Lo cuenta con alegría, con gozo, con entusiasmo. No porque sea mejor que los demás, ni siquiera porque sea bueno, sino porque Él lo ha elegido, porque Él lo ama, porque lo eligió antes de que Él eligiera a Dios.
y nos ha elegido para amarle, para seguirle. No nos ha elegido para la nada. Dios siempre tiene un propósito cuando nos elige, y en ese propósito está que seamos testigos de su amor. Por eso quiere amarnos. Pero quiere primero que todo que nosotros, cada uno de nosotros, derrumbemos nuestro yo. Que nos anonademos en lo más profundo de nuestro ser. Para que Él pueda decirle como a Pedro: tú eres piedra. Para que podamos ser el fundamento de su gracia. Por eso nos ha invitado a negarnos a nosotros mismos. Anonadarnos, igual que Él. Nos ha invitado a que cada uno de nosotros le amemos hasta dar la vida como Él por nosotros. Morir cuesta, porque esto es dejarse desgarrar en el yo, en lo más profundo del ego. Pero solamente así podemos demostrar que lo amamos, como Pedro, hasta morir por Él. Morir por Jesús es dejar que su voluntad se cumpla en nosotros, como Él nos lo ha enseñado, dejando que se cumpliera la voluntad del Padre en Él. Por eso, Jesús nos invita a que cumplamos sus mandatos, que amemos a quienes hablan mal de nosotros, que bendigamos a quienes nos maldigan, que sirvamos con amor a quienes se niegan a servirnos, que seamos justos con quienes hagan injusticias en nuestra contra, que seamos pacíficos con quienes hagan guerras en contra nuestra, que seamos veraces, aunque tengamos que pagar o morir por la verdad, ejercitándonos en ser verdad, en ser misericordiosos, aunque nadie tenga misericordia de nosotros y más aún nos juzgue. Y nosotros no juzguemos a nadie y no condenemos y solo amemos, porque Él nos ha enseñado a amar. Que todos sepamos escuchar esta triple llamada de Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas más que los demás? Pedro, ¿me amas como yo te amo? Pedro, ¿me amas hasta morir por mí? Esto es exigente. Dios es celoso y nos enseña a morir por Él en cada instante, no solo en lo físico, sino en lo profundo de nuestro ser, a bajarnos hasta no ser, para que sea Él en nosotros. Y esto muchas veces implica renunciar a nuestros criterios personales y a muchas situaciones de autoestima para que Él viva en nosotros. Así podremos decir algún día: todo está verdaderamente consumado. Recuerda, solo cuando se coloca la última piedra en una construcción es posible decir: todo está terminado. Igual Jesús, cuando permite que se cumpla en Él la voluntad de su Padre para que se extienda su reino. Estamos construyendo el reino de Dios y estamos poniendo las piedras, los cimientos, las bases de esa nueva vida en Él. Por eso, no es nuestro reino, es el reino de su amor. Jesús es el reino que debemos implantar en nuestras vidas para que more en mí. Por eso, como dice el apóstol Pablo, debemos trabajar hasta llegar a la estatura de Cristo, a la altura de su gracia. Si tú eres mi Señor y mi Dios, haz en mí tu obra completa. Así como me creaste imagen y semejanza tuya, dame la gracia de participar de la plenitud de tu amor, de tu presencia y de tu vida en mi vida, hasta que ella se vuelva eterna. Cuando el hombre, criatura de Dios, permite que Dios obre en él, obre en su vida, cuando el hombre hace su voluntad, se goza en ella, cuando prefiere el querer de Dios, como Jesucristo ha preferido el querer del Padre,
Y lo ha amado. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando, como Jesucristo, nosotros tenemos ganas de complacer a Dios, podremos como Él también decir: Padre, todo está consumado, porque tu voluntad se ha realizado en mí, en mi vida. Y ya no vivo yo, sino que eres tú el que vive en mí. Eres tú el que me mueve, eres tú el que me inspira, eres tú el que me alienta, eres tú el que le da sentido a mi vida, Señor. Consuma tu obra en mí, Señor, para que yo pueda decir contigo: he llegado a la plenitud de tu amor. Señor, consuma tu obra en mi ser, en mi alma, en mi mente y en mi espíritu. Consuma tu obra en mis planes y proyectos, en mis sueños e ilusiones. Que yo no tenga más sueños que los tuyos, más deseos que los tuyos, más ideales que los tuyos. Dame la gracia, Señor, de que se cumpla tu voluntad en mí, para que yo pueda vivir a plenitud aquello para lo cual me has creado, aquello para lo que me has amado, y yo pueda decir: estoy satisfecho porque no he vivido en vano. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Déjate guiar por el Espíritu Santo, igual que lo hizo Cristo. Deja que Él guíe todo tu ser. Encomiéndate a Dios. Ábrele las puertas. Límpiate y libérate del mal. Ten capacidad para recibir a Dios. Mira que Él está a la puerta y llama. Si tú le escuchas y le abres, Él entrará a ti, morará en ti, obrará en ti, permanecerá en ti. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Esa es la señal de su presencia y de su amor. Cuando el Espíritu Santo entra, el amor entra. Por el amor con que tú obres, entenderá que el Espíritu Santo te guía. Recuerda, es el amor de Dios el que te mueve. Es el amor de Dios el que te guía. Es el amor de Dios el que te impulsa para hacer y hacer como lo dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: el que todo lo cree, el que todo lo espera, el que todo lo perdona, el que todo lo justifica. Ábrete al Espíritu de Dios. Dios está vivo y cerca de ti. Él te llama persistentemente. La insistente llamada de Dios te invita a comprender que eres su hijo y a que vivas como tal y a que obres como tal. ¿Qué te impide comprenderlo, vivirlo y obrar como Dios lo quiere? El pecado, la soberbia, el orgullo, la maldad, el error, la torpeza, la acción del mal, el enemigo de Dios. Cualquiera que sea la causa, obsérvala con atención y piensa en esto e interrógate: ¿Dios lo quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? De lo que hago o dejo de hacer, ¿qué frutos se derivan? ¿Esos frutos son buenos o son malos? ¿Mejoran mis relaciones con Dios, conmigo mismo y con el prójimo? ¿Crecen con mis acciones el amor entre nosotros, la unidad y la paz?
¿Somos todos felices? No una parte de nosotros, sino todos. Y no aparentemente, sino plenamente felices. Cuando estoy a solas conmigo y frente a mi conciencia, sí soy feliz con lo que hago y nada me reprocha. Recuerda, la respuesta es personal e íntima. Por lo mismo, así serán los efectos en ti. Si la respuesta que te das te inquieta personalmente, no te suicides encerrándote en ti mismo, en la depresión, en la tristeza y en el fracaso como Judas. Ábrele las puertas, las ventanas, las rendijas de tus propias conciencias al Espíritu de Dios e invítalo a entrar y Él te llenará de gracias para que vivas la verdad y seas feliz. Este es el fruto de la oración verdadera y la plegaria. Entrégale todo, todo en total entrega a Dios. Recuerda que en Dios no hay nada a medias. En Él se es o no se es, se da o no se da. Darse en Dios es darlo todo, porque a Él a su vez se da todo en contraprestación, no a medias, sino todo. Por eso no acepta nada a medias. A quien se da a Dios, Dios lo colma. Pero para darse hay que hacer el vacío en sí, para tener capacidad frente a Dios y dejarse poseer por Él. No calibres la entrega, entrégate. Tú, entre tú y Dios, no debe existir nada que te separe de Él. Todo lo que te separa de Dios es idolatría y todo ídolo es negación de Dios. En la medida en que te limpias y te liberas de todo cuanto te separa de Dios, Dios se acerca a ti y te llena con su presencia. ¿Sabes cuál es el secreto para no cansarte? Disponerte a hacer más de lo que debes. El camino se hace más corto cuando se cree que es más largo. Para seguir el camino hacia Dios hay que dar mucho. Y a ese acto de dar se le considera como morir. Recuerda, morir no es fácil. Cuesta la propia vida. Pero el que da su vida por amor no la pierde, al contrario la gana. Ser de la familia de Dios es un honor que cuesta y cuesta mucho. Su precio es la propia vida del elegido. Tú y yo tenemos el honor de ser escogidos como miembros vivos de la familia real de Dios, pero es un honor que cuesta y cuesta caro. Los apóstoles fueron elegidos para ese mismo honor y pagaron caro esa elección, dieron la vida por tan alto honor. Ese fue el precio cruento y doloroso. Tal vez no todos estamos llamados a un martirio cruento en la carne, pero sí a pagar un precio caro. También daremos la vida, sí, pero ¿cuál? Tal vez no sea la de la carne, pero sí tan dolorosa como aquella y acaso más. Será la muerte del yo personal, el cual es mucho más difícil de dar que la vida material. En la muerte del yo va todo lo que cada uno de nosotros tiene como un valor supremo: prestigio, poder, gloria humana. Dar eso es doloroso, pero si no se da, no se tiene capacidad de recibir, vivir y dar a Jesús. Y Él es nuestro Salvador. Entrégate. Esto es, muere a ti mismo. Dale tu yo a Jesucristo. Eso te cuesta, pero es el precio para que lo puedas recibir. ¿Rechazarás el honor de ser elegido por Dios para ser luz y sal del mundo? Ábrete a Dios, entrégate,
ábrete a la acción del Espíritu y deja que el Espíritu obre en ti. Morir a ti para nacer a Cristo. Pero morir a ti es dejar que Él entre en ti, te llene y obre, permanezca en ti y te salve. Jesucristo te invita hoy a una nueva vida, a nacer de nuevo. Pero entrégate a Él sin reservas y déjalo obrar en tu corazón. Amén.